Ahí estamos, bienvenidos una vez más a una nueva edición de nuestras charlas en vivo vía Instagram. Les queremos agradecer muchísimo la sintonía. Estoy terminando con los últimos ajustes aquí que después ya terminan influyendo en la forma que nos ven. Les agradecemos muchísimo por haberse conectado. Hoy tenemos un invitado de lujo nuevamente. Esta cuarentena nos trajo unos cuantos invitados bastante inesperados, pero no por eso menos bienvenidos. Le agradecemos a Martín Urruti por haberse sumado a esta iniciativa, por haberse tomado el tiempo de charlar con nosotros. Para los que no saben, Martín es un periodista de ESPN. Lleva cubriendo el deporte motor hace muchísimo tiempo y tiene bastante experiencia. Hoy estaremos hablando con él acerca de todo lo que se viene en los próximos días. Ya estamos a punto de arrancar la Fórmula 1 nuevamente, estamos más que emocionados. Y bueno, también les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. También tenemos nuestro nuevo podcast, Repostaje, que se lanzó esta semana, así que si todavía no nos escucharon en Spotify o en iVoox, todavía pueden sumarse. Y bueno, ahora vamos a ver de conectarlo a Martín. Vamos a ver si ya está. Todavía. Vamos a ver, todavía no lo tenemos en línea. De paso aprovechamos para mandar un saludo a todos los que fielmente se están prendiendo en nuestras transmisiones. Siempre los leemos, intentamos darle pelota a todos, pero lastimosamente no siempre es posible. Eh, Ahí lo tenemos a Martín. Ahí estamos. Hola Martín, Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿todo bien y vos? Bien, bien, muy bien, muy bien. Súper bien, acá con un poco de frío, pero también con un poco de todos recuperándonos, pero siempre estamos listos para hablar de Fórmula 1, hablar de eso que nos emociona, eso que nos apasiona, y más todavía ahora que estamos a pocos días de volver a la acción. Sí, sí, tal cual. Igual les envidio el frío a ustedes, ¿eh? Que es mucho más benévolo que el de acá abajo en el sur. Sí, también, aunque lo disfrutamos porque tenemos como 2 semanas al año de frío, así que tenemos que aprovecharlo. Está muy bien. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal les trata la cuarentena, este encierro, las ansiedades de Fórmula 1? ¿Cómo se convive con eso estos últimos días que ya estamos todos nerviosos, todos queriendo ver la acción en pista, con tantas cosas que pasaron incluso antes siquiera de empezar las prácticas de la primera carrera? Bueno, aquí la situación cambia un poco, este país es muy grande y cambia un poco en Argentina dependiendo en qué lugar estás, ¿no? Hay lugares donde están en otra fase de cuarentena, donde afortunadamente ha pasado lo peor o que no han sido tan afectados por el virus. En la zona metropolitana de Buenos Aires, tanto en la capital como en su zona metropolitana, la situación es un poco más compleja porque los números de contagiados han ido subiendo día a día. Entonces el aislamiento se ha hecho un poco más estricto por las próximas 2 semanas y lo estamos viviendo con paciencia principalmente, tomando las medidas del caso y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, porque se sabe que para esto no hay vacuna y no hay más que tratar de estar aislado, tratar de seguir las recomendaciones y tratar de que esto pase y que podamos recuperar cierta normalidad o disfrutar de una nueva normalidad a la que de a poco nos vamos habituando, ¿no? A eso de andar con barbijo, mascarilla, tapaboca, como lo quieran llamar, al no, nosotros los latinoamericanos que somos a veces tan efusivos con los amigos y demás, no poder abrazarnos, no poder tocarnos demasiado, tener que conservar cierta distancia, bueno,
ojalá que en algún momento los científicos puedan descubrir la vacuna y esto se parezca más a lo de antes, ¿no? Estábamos más acostumbrados a lo Sí, de antes. realmente. Y respecto al trabajo, trabajando mucho desde casa, con las complejidades y desafíos que eso encierra, porque te impide estar en contacto con los protagonistas, trabajas en un ámbito que no es el de trabajo, entonces se mezcla un poco lo personal y lo laboral todo el tiempo, lo doméstico y lo profesional todo el tiempo, y hay que mantener un equilibrio como para tratar de sobrevivir lo mejor posible a la situación. Sí, justamente lo que mencionabas, el tema de trabajar de casa o trabajar en condiciones que uno no está acostumbrado. Hoy estábamos viendo el primer día de actividad en Austria, los que nos conectamos un poco a las redes sociales, le seguimos a la gente que tuvo el privilegio o algunos capaz pensarían que es también un poco complicado irse a esos eventos por el riesgo que implica. Pero en fin, la gente que estuvo ahí estuvo mostrándonos cuáles son las medidas que implementó la Fórmula 1 y realmente uno a veces dice, es realmente necesario tanto, pero al final y al cabo, después de tanto tiempo sin Fórmula 1 preferimos eso de tener poco acceso de los medios a no tener carrera. Sí, además en esto, como la Fórmula Uno o, digamos las grandes competencias son también fabulosos negocios, también cuidan mucho porque un caso en Fórmula Uno va a resonar mucho más de lo que resonaría un caso de un contagio como cualquiera nos puede pasar en la calle o en un lugar público, digamos, ¿no? Entonces ellos también cuidan la imagen desde ese lado y extreman las medidas de precaución y las medidas sanitarias, tratando de que no aparezca en ninguna parte un contagiado en la Fórmula 1 o que la Fórmula 1 es un foco de contagio, como está pasando con el golf, por ejemplo, que fue un deporte que retomó temprano, ahora se está jugando en Detroit y que tiene muchos contagiados en el Tour, porque los jugadores no todos han seguido los protocolos sanitarios, y esto es un tema, ¿no? Porque lo primero que se dice es el golf tiene contagiados, ¿no? Claro, totalmente, y eso siempre replica de mala forma una categoría que hoy en día también con toda esta pandemia, el manejo de Liberty Media, los cambios que se implementaron, incluso con el tema de que el pacto de la concordia o el acuerdo para seguir los siguientes años todavía no está firmado, repercutió negativamente en las acciones que tiene Liberty Media en las bolsas también. Recordemos que Liberty desde que tomó el control empezó a cotizar en bolsa, algo que la Fórmula 1 antes no hacía. Y todas esas cosas llevan a uno a pensar mucho más en frío, tratar de pensar dos, tres veces antes de tomar las decisiones, incluso como fue el caso también en Austria, que se demoraron años para decidir qué es lo que le iba a hacer. Sí, sí, se vive un momento muy complejo de la economía en general, incluso antes de esta pandemia. Ahora la economía global golpeada por la pandemia, y a eso hay que agregarle otros condimentos que trae, creo que la Fórmula 1 y los deportes con motor ya desde hace un tiempo, ¿no? En el caso de los autos específicamente, ha cambiado mucho en los últimos años la relación que tenemos las personas o que tienen las personas con los autos, principalmente las nuevas generaciones. A partir de también ha cambiado la tecnología, las automotrices piensan en el auto del futuro y el auto del futuro es un auto que no gusta a los puristas. Digo, cuando se puso este reglamento en 2014 con los motores híbridos o las unidades de potencia híbridas, como se llaman, mucha gente extrañaba y sigue extrañando el ruido, extrañaba y sigue extrañando cómo se comportaban esos autos, que si bien no eran sencillos ni tecnológicamente simples, pero sí eran mucho más simples, al menos la parte motora, de lo que son las actuales unidades de potencia. Entonces, eso hace que hoy un espectador para ver Fórmula 1 tiene que tener una cantidad de información asimilada muy importante para entender lo que pasa, porque no se trata de un deporte sencillo. Y eso en estos tiempos en el que las audiencias son tan efímeras, en el que cambia tanto el comportamiento de las audiencias, porque somos como público, un público un poco histérico, si se quiere, ¿no? Que necesitamos como emoción todo el tiempo, como adrenalina todo el tiempo, y si no, nos aburrimos rápidamente y cambiamos a otra cosa. Para la Fórmula 1, esto creo que no ha sido bueno, ha conspirado contra todo eso. Son, creo que, muchos factores, ¿no? Pero por acá creo yo que pasa un poco
la cuestión. Entonces, si a eso le sumamos la pandemia, le sumamos que no haya carreras, le sumamos que no haya acción, la situación se complica todavía más y los costos altísimos que tiene la Fórmula 1 por otro lado, ¿no? Sí. ¿Vos de cuáles sos? ¿Sos más de los puristas que dicen, extraño el sonido, extraño las grid girls, extraño tantas cosas que hoy en día, como esa famosa pregunta larguísima del periodista alemán, es 20 years ago, Niki Lauda said, eh, ¿sos más de los puristas que creen que debería ser como antes o la nueva Fórmula Uno es lo que toca y es lo que disfrutamos? A ver, yo entiendo que la tecnología va, a ver, por mi lado la cuestión tiene que ver con los autos, la evolución técnica, digo, no, todo lo otro, como las Great Girls, no es algo que extrañe ni que me parece que formaron parte de una época que ya está pasada, superada, que evolucionamos como sociedad, a veces evolucionamos más rápido, a veces más lento, a veces no evolucionamos nada, pero me parece que es algo que ya está, que ya pasó. No, tecnológicamente está claro que la industria automotriz avanza hacia un lugar y está claro también que si vos querés tener una categoría muy importante y querés que se involucren los fabricantes, terminás en un punto siendo, no sé si rehén es la palabra, pero sí teniendo que escuchar mucho a los fabricantes, porque si no, no ponen dinero. Entonces se termina siendo el reglamento técnico que quieren los fabricantes. Los fabricantes dicen, bueno, vamos hacia los autos híbridos, vamos hacia las nuevas tecnologías, queremos invertir en eso y solo voy a poner plata o voy a tener un equipo en Fórmula 1 o en la categoría que sea si su reglamento técnico tiene la misma filosofía que mi proyección tecnológica. Si no, no. Eh, entonces, eso hace claro que para tener a los fabricantes tengas que tener el reglamento que quieren los fabricantes. Y el reglamento que quieren los fabricantes es este. ¿Le gusta a la gente? ¿Le gusta más? ¿Le gusta menos? Bueno, me parece que los números en cuanto a audiencias y en cuanto a concurrencia de los circuitos han mostrado que hay mucha gente, mucho purista que se ha alejado de la Fórmula 1. Repito, no creo que sea el único tema que tiene la Fórmula 1. También me parece que ocurre en todos los deportes donde está involucrada la tecnología y la mecánica, que cuanto más perfecto es todo, probablemente más aburrido sea todo y más previsible sea todo, ¿no? Porque los autos, hubo una época en la que los autos de carrera se rompían mucho, estos Fórmula 1 no se rompen tanto, salvo que el piloto se despiste, lo choque. Había una época en la que los autos cambiaban muchísimo su rendimiento del comienzo de la carrera al final de la carrera. Había una época en la que los pilotos cambiaban su rendimiento del principio de la carrera al final de la carrera porque se cansaban, porque era otra Fórmula 1. Y esa era probablemente más espectacular para ver, porque había muchos más errores, ¿no?, de todo el conjunto. Ahora bien, cuando todo es más perfecto, todos cometen menos errores, los autos se rompen menos, los pilotos se equivocan menos, y entonces es como todo un poco más previsible, ¿no? Porque si vos sos capaz de funcionar durante 2 horas como piloto al 100% de tus capacidades, y yo también, si vos tenés un auto que va a funcionar al 100% de su capacidad durante 2 horas, y yo también, vos clasificaste 7 metros adelante de mí y es probable que termine 7 metros adelante de mí, o 8, o 9, o 10, o 5, pero digo, ¿por qué? Bueno, porque los dos somos capaces de dar el 100% de nosotros y los autos también durante esa cantidad de tiempo y salvo que vos te vayas afuera, salvo que cometas un error de estrategia, salvo que... Entonces se empiezan a definir las situaciones por otras cosas. Digo, ya nos acostumbramos a lo que era en su momento un anabólico, que era el DRS, ¿no? El alerón móvil que te permite maniobras de superación. Hoy, buena parte de las maniobras de superación que hay en Fórmula 1, si no estuviera el DRS, no se daría, porque ha habido una evolución aerodinámica que hace que es prácticamente imposible para los autos ir uno detrás del otro durante mucho tiempo. Si el de atrás no ejecuta rápido y exitosamente la maniobra de sobrepaso, empieza a calentar sus neumáticos delanteros, estropea su estrategia de carrera y ya hipotecó sus posibilidades de avanzar un poco más. Entonces, es un poco complejo, ¿no? También siempre lo ha sido la Fórmula 1 con su reglamento, que impone a los equipos construir sus autos y demás, hace que aquel que tiene más dinero generalmente va a tener mejores recursos y va a construir mejores autos. No es una cosa de todos tienen
uno o dos chasis diferentes, como ha sido, por ejemplo, en su momento IndyCar, kart, las diferentes variantes, donde los motores son dos o tres y más o menos en performance son los mismos, entonces no importa cuál elijas que entonces vas a tener oportunidad de ganar carreras en el año, vas a tener oportunidad. En la Fórmula 1 está claro que más veremos qué es lo que pasa este año, digo, pero se supone que los equipos con capacidad para ganar carreras van a ser tres, como mucho, ¿no? Si esos tres equipos llegan con sus autos y yo no estoy en ninguno de esos tres, ya sé que lo máximo que puedo llegar es el séptimo. Entonces, a partir de ahí, digamos, uno empieza a notar que puede ser previsible la Fórmula 1. Y la verdad es que sí. Y la verdad es que además nos hemos vuelto, digo, como público, insisto en esto, un poco histéricos y nosotros queremos acción todo el tiempo, ¿no? Y si gana Hamilton muchas carreras, que es un piloto extraordinario, claramente uno de los mejores de la historia, y Mercedes, que es un equipo hegemónico como lo fue McLaren antes, como lo fue Ferrari antes, como lo fue Lotus, como lo fue Alfa Romeo al principio, ha habido un montón de equipos hegemónicos en la historia de la Fórmula 1 que han marcado una época, lo fue Williams, lo fue McLaren, bueno, pero hoy somos todos, creo yo, mucho más impacientes, mucho más de buscar la emoción constante. Cuando un piloto gana 3 carreras seguidas o hace 3 poles, ya nos parece que todo es aburrido, ya nada vale la pena, ¿no? Y bueno, es un problema, es un intríngulis en el que está la Fórmula 1 porque las soluciones que aparecen a eso espantan a los puristas, porque si nos dicen, no, vamos a alargar con la grilla invertida. ¿Para qué? Para que vaya un Williams adelante, ¿no? Así, un Alfa Romeo, no sé, media vuelta, 2 o 3 vueltas, y después lo pasa Hamilton como parado. Y en el medio a ver si hay un choque provocado porque Hamilton se apuró, Vettel se apuró a pasar a un auto que de ningún modo tendría que haber largado delante del suyo. Entonces empiezan a hacer soluciones que buscan darle atractivo, si se quiere, un poco artificial, para que todos tengamos emociones constantes y demás. Y eso yo no sé hasta qué punto atrae más público o atrae nuevo público y sospecho que espanta a los puristas que dicen, esto ya es un circo, esto ya es cualquier cosa, ya no es un acontecimiento deportivo. Yo creo que el automovilismo, con su cuestión técnica y su evolución técnica, es acaso el deporte que más difícil la tiene y la ha tenido en los últimos años para lidiar con este cambio de comportamiento de las audiencias, ¿no? Con este cambio de comportamiento de las audiencias. Porque a veces tendemos románticamente a recordar cosas que ya no nos bancaríamos, ¿no? Porque Schumacher con Ferrari. Digo, yo ya trabajaba, era periodista un montón de años, ya trabajaba y era periodista en ese época. Yo me acuerdo que la gente ya decía, gana siempre Schumacher. Es aburrida la Fórmula 1. Y ganaba Schumacher, uno de los más grandes de la historia, con Ferrari, la marca más emblemática de la historia. Y la gente igual se aburría, ¿no? Entonces nos pasa esto. Yo no sé si hoy la gente se bancaría. A ver, en el año 88, Prost y Senna ganaron todas las carreras, salvo una de Fórmula 1. Un Sí, equipo ganó 15, 16. 15 de 16, ¿no? Yo no sé si la gente. Y eran semi-pros y se mataban entre ellos. Ahora, hoy queremos que haya, 20, si hay 20 carreras, que haya 20 ganadores distintos, en lo posible, si hay 10 equipos que ganen los 10. Y la verdad es que nunca ha sido así la Fórmula 1, ¿no? Sí, realmente. Recuerdo lo que fue, tuve la fortuna de ir al Gran Prix de Brasil el año pasado, donde tuvimos dos debutantes en el podio. Si bien Sainz no pudo estar en el podio original, pero sí ya pudimos invadir la pista, mirar la ceremonia del podio y fue impresionante ver a la gente emocionarse cantando Gasly, Gasly, Sainz y todas esas cosas. Son, son ese tipo de por así decirlo, variaciones que le hacen bien al deporte, pero de repente después uno ve las soluciones que uno piensa que serían el cambio al futuro, como la Fórmula E, por ejemplo, que fue un paso lógico, crear una categoría eléctrica, que es a lo que se está yendo el mundo, pero que hoy en día tampoco está teniendo, independientemente al gran crecimiento que tuvo, tiene muchas críticas, especialmente desde el mundo de la Fórmula 1, por ejemplo, de Toto Wolff, y me parece Mario Kart en vida real, o cosas así, tiene muchos agregados también que le quitan un poco la esencia, como la zona de ataque, el fan boost, o sea, son cosas externas que influyen en el rendimiento para que sea más entretenido, pero tampoco están teniendo la mejor aceptación. Entonces es muy difícil
encontrar el rumbo correcto en el cual ir. Sí, yo creo igual que la Fórmula E en eso es más, digo, arrancó así, ¿no? Arrancó así, la Fórmula E arrancó como la tecnología del futuro, arrancó sabiendo que los puristas del automovilismo iban a decir estos autos no hacen ruido, eh, usan gomas de calle, que de hecho es adrede, para que tengan menos adherencia, para que haya más sobrepasos y demás. Eh, Tener como licuadoras. Claro. Entonces, me parece que la Fórmula E en eso es más sincera porque arrancó así y arrancó tratando de llegarles a las nuevas generaciones. Y yo he tenido oportunidades de ir a carreras de Fórmula E y uno ve que hay muchos chicos en la Fórmula E, porque con todos esos condimentos que vos nombrabas también es una categoría que se parece más que puede ser más afín a un gamer, a alguien que practica eSports, deportes electrónicos en la compu, que a un purista del automovilismo que le gusta lo del manejo o determinadas cuestiones. Me parece que la Fórmula E en eso va hacia ahí, ¿no? Va hacia un futuro que no sabemos qué tan cercano es. Por ahí no va hacia nosotros, ¿no? Va hacia nuestros hijos o hacia nuestros nietos. Va hacia un grupo etario que por ahí, que creo que lo engancha un poco y por supuesto va atrás de una tecnología que se supone que es la que va a prevalecer en algún momento y veremos. La verdad es que no sé si llegaré a verlo, pero veremos qué pasa con el automovilismo en 30, 40, 50 años. Digo, muchas veces charlamos con colegas de esto, digo, si se siguen imponiendo estas tecnologías y si el automovilismo convencional o como lo conocimos, con los motores de explosión y demás, pasa a ser una cosita cerrada para unos pocos fanáticos que se reúnen románticamente a seguir carreras con viejos autos y con viejos modelos que hacen mucho ruido y demás, mientras las nuevas generaciones miran categorías eléctricas, ya sea de autos de fórmula o de autos con techo. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que en eso hay una cuestión, como decía antes, ¿no? Que los demás deportes no han tenido que atravesar. Digo, de repente no apareció nadie todavía diciendo en el mundo que transpirar durante 90 minutos es malo para el medio ambiente, entonces el fútbol tiene que ser otra cosa, y que no puede ser de 11, tiene que ser de 6 contra 6, y que hay que achicar las canchas, y que la pelota mejor que sea cuadrada. Bueno, al automovilismo le ha pasado un poco todo eso, ¿no? De repente no está bien visto para las grandes compañías quemar tanto combustible, no está bien visto contaminar, no está bien visto hacer tanto ruido. Es todo un tema. Vamos hacia otro lado como mundo, creo, y el automovilismo tiene un desafío enorme para acomodarse a esa situación. En las motos creo que no fue tanto el impacto tecnológico de estos últimos tiempos, ¿verdad? No sufrieron tantos cambios en el reglamento, en las tecnologías y eso. A ver, han tenido un avance enorme y muy importante, pero no ha ido en contra yo creo que todavía no ha ido en contra de su ADN. En el Mundial de Motos han sido muy astutos y muy sagaces para tratar de mantener el reglamento de manera tal que los costos no se disparen demasiado y que las marcas puedan ser competitivas rápidamente. Con ese régimen de concesiones, de permitirte usar más motores si no has hecho podio el año anterior, más pruebas y demás, creo que tenemos el Mundial de Motos más competitivo de la historia, porque cuando uno mira los tiempos al final de la carrera, después de 120 kilómetros de carrera, uno ve que por ahí del ganador al decimoquinto, que es el último que suma puntos, hay 30, 35 segundos, y ahí tenés 15 motos en el medio, tenés las clasificaciones muy apretadas, y tenés algo que a mí me parece muy importante en estos tiempos que corren, repito, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para cómo se comportan las audiencias, que es cierta facilidad para entender el espectáculo. Eh, yo, yo creo que, a ver, lo importante es atraer audiencias. Todos estamos en lo mismo, ¿no? Hacemos esto para charlar y para que nos vea mucha gente a través de Instagram y hacemos un programa de tele para que tratar de que lo vea mucha gente y demás, porque se supone que así vendrán patrocinadores o que así nos pagarán un mejor sueldo o conseguiremos que nos paguen un sueldo o lo que sea. Sí, ahí Y estamos reservando el espacio libre que todavía está a la venta. bueno, Eh, por- y a lo que voy es que en esto de captar audiencias,
para mí es importante que la gente entienda rápido de qué se trata lo que querés venderle o de qué se trata el espectáculo y que le enganche rápidamente, ¿no? Y si uno un domingo a la mañana va pasando con el control remoto canales de televisión y demás y ve un partido de fútbol, lo único que necesita saber es cuáles son los de celeste y cuáles son los de rojo y después no importa si el fútbol es de Uganda, de Pakistán, de Italia, de España, de Paraguay, de Argentina, donde sea, porque es igual, porque el gol vale uno, porque el full es full, porque el penal es penal, es igual. Y lo mismo con el vóley, y lo mismo con el tenis. Lo único que necesito, si voy pasando así, no tengo idea qué es, ¿no? O el golf, ¿quién es ese de blanco que pega? Ok, a ver, mira. Y se acabó. El automovilismo, si yo engancho Fórmula 1, si no tengo un montón de información, no entiendo nada, porque el compuesto del neumático, porque no, larga, clasificó tercero, pero larga 5 puestos atrás porque cambió el MGH de la PU. Es Sí, los imposible. que llegan a Q3 tienen que usar los mismos neumáticos de la Q2. Exactamente, digo, tiene una Son, cantidad de especificaciones y las motos, afortunadamente, al no tener paradas en los boxes, no tener una cuestión tan fina de la estrategia de neumáticos y demás, se larga como se clasifica, salvo que hayas tenido una penalización por alguna cuestión disciplinaria, y es el que llega primero gana, y vamos lo más rápido que podemos, y no estamos tratando de ahorrar combustible, a lo sumo lo haremos cambiando el mapa, pero no es que estoy levantando, ahora lo dejo pasar, lo guardo para después, me carga o no me carga la unidad eléctrica. Tiene un nivel de complejidad la Fórmula 1 que es maravillosa para los técnicos y para los ingenieros, que es fabulosa para entenderla y para ver la cantidad de tecnología, todo lo que se ha invertido y cómo funciona uno de esos autos, pero es muy compleja de bajar para que todo el público se arrime, ¿no? Digo, para aquel que busca una historia, ¿no? Hoy la historia son los ingenieros, los desarrollos, no, la historia debería ser Hamilton, la historia debería ser Vettel, la historia debe ser Leclerc, Verstappen, Bottas, el que quieras, deberían ser la historia, ¿no? Los hombres, el mecánico que tal, el ingeniero, no la cuestión de el alerón, ¿no? El difusor, el conducto S, el conducto F. La verdad que me parece que técnicamente está en una época fabulosa, pero también me parece que un poco ahuyenta a un público que no está tan metido. hablando de gente que hace o que es la historia, hoy tuvimos la información, las declaraciones de Vettel con respecto a su renovación que le cayeron mal a más de uno de repente. Si nos acordamos, Binotto desde el comienzo de temporada venía diciendo que Vettel es nuestra opción número uno para acompañar a Charles, que ya estaban negociando, y incluso después el comunicado que emitió Ferrari hablaba de un mutuo acuerdo de no renovación, y hoy le escuchamos a Vettel decir que se sorprendió muchísimo cuando le llamaron y le dijeron que no sigue más y que él no se esperaba eso. Sí, hay que ver, a ver, tendría que hablar Binotto también, ¿no? Tendría que hablar Ferrari, digo, más allá de los comunicados, que seguro lo van a hacer en estos días. También tenemos la cuestión de que lo que marcabas antes, cómo está tan restringido el acceso no hay acceso de público, digo, pero está tan restringido el acceso de la prensa a las carreras, es difícil que haya muchos periodistas, digamos, y que tengamos mucha cosa así para desmenuzar, ¿no? Claro, muchos detalles. Mucho detalle, pero hay que ver exactamente, ahí en las palabras de Vettel en inglés, que nunca le fue ofrecida, digamos, formalmente una renovación de contrato. Hay que ver cómo eran las charlas y por qué no le fue ofrecida una renovación de contrato, digamos, si él cortó de entrada las negociaciones o si ese llamado de Binotto fue el resultado de varias cuestiones que pasaron entre ellos, o si directamente cuando él pensaba que le iban a ofrecer, como pareció que quería dejar entrever hoy, le dijeron no te queremos más, ¿no? Sí, es curioso. Vettel es un 4 veces campeón del mundo, nadie sale 4 veces campeón del mundo por casualidad, de manera fortuita. Creo que es un extraordinario piloto y me parece que en esto se hace, principalmente pasa siempre en Italia esto, ¿no? Se hace poca autocrítica del equipo y mucha crítica del piloto.
Vettel pasó por Ferrari, Vettel entre ellos, digo, a ver, uno piensa, Schumacher le llevó 5 años salir campeón, construir ese equipo que después tuvo una hegemonía con 5 títulos consecutivos. Vettel, durante su estancia en Ferrari, tuvo 3 jefes diferentes, ¿no? Llegó con Stefano Domenicali y con otro presidente en Ferrari, pasó por Mauricio Arrivabene, ahora Mattia Binotto, repito, con otro presidente en Ferrari. Entonces es muy difícil, vos fíjate lo que ha sido la estabilidad de Mercedes en todo este tiempo, más allá de la ausencia y el fallecimiento de Niki Lauda, pero digo, más o menos los que decían han sido siempre los mismos en estos años, ¿no? La dirección es una. Es muy complejo cuando vos tenés en ese nivel tantos cambios como ha tenido Ferrari y tantos cambios con lo que involucra, ¿no? Siempre la cuestión esta de cómo somos los latinos y cómo nos manejamos. Yo no creo que sea tampoco muy casual que en uno de los periodos de Ferrari más exitosos de la historia, los que mandaban, salvo el presidente en ese momento, que era Luca Cordero y Montezemolo, pero los que gestionaban la parte deportiva, ninguno era italiano, ¿no? Estaba Todd, que es francés, Ross Brown, que es inglés, y su piloto estrella era Schumacher, que es alemán, ¿no? Entonces... Sí, ingeniero también era francés o inglés, algo. Es que la presión en Italia es muy difícil de manejar. Ferrari es un emblema nacional, entonces generalmente también se lo cuida mucho a Ferrari en todo el ámbito italiano. Ni hablar si los pilotos son extranjeros, siempre es mucho más fácil volcar la culpa hacia el piloto, si el piloto no es italiano. Es muy difícil. A ver, la única ocasión que tuvo Vettel, creo yo, de haber sido campeón en todos estos años en Ferrari fue 2018. Ahí sí hubo errores de él, también hubo errores del equipo, no creo que lo haya perdido él solo ese campeonato. Entonces, tampoco se le puede achacar a Vettel que Ferrari no haya ganado un campeonato desde 2007. Vettel no estuvo desde 2007, ¿eh? O sea, en 2008 tampoco fueron campeones, 2009, 2010, no, Vettel llegó mucho después. Pasaron e Entonces, intentaron muchos. estuvo Fernando Alonso, y tampoco lo sacaron campeón. No es que había un manco antes manejando, estaba Fernando Alonso antes que Vettel y tampoco salió campeón, y tampoco lo sacaron campeón, ¿no? De hecho, a Domenicali en buena parte le costó su puesto aquella decisión en Abu Dhabi 2010 que terminó dándole a Vettel el primer campeonato, aquella decisión estratégica de correr a Weber y no correr a Vettel. Bueno, entonces digo, hay que revisar un poco también qué ha hecho mal Ferrari. De hecho, no ha tenido un auto mejor que Mercedes, creo yo, que en algún periodo de 2018 y poco más. Y no nos olvidemos que Ferrari, y hay que ver cómo le cayó esto a Vettel, quedó en la nebulosa por la pandemia, la investigación de lo que pasó a fines del año pasado, cómo cerró esa investigación con la FIA, y la sospecha generalizada que hay en el paddock de que Ferrari estaba corriendo fuera de reglamento. Te iba a consultar sobre eso, con lo que deja entrever Vettel de que no estuvo de acuerdo con cómo terminó la situación, que dejó de entrever de que capaz se quería quedar. ¿Lo crees que lo convierte eso en un riesgo de que hable sobre lo que fue ese acuerdo con la FIA después de la investigación, o que incluso, no sé, esté apeligrando con una actitud rebelde en pista y que ponga en peligro el equipo? No lo creo, no lo creo. Primero que hay cuestiones contractuales muy fuertes y todos los pilotos de Fórmula 1 están contractualmente ligados a sus equipos mientras dure ese contrato y no pueden hablar mal de ellos porque si no las sanciones están estipuladas en el contrato. Digo. Entonces es muy raro que un piloto hable mal del equipo en el que está. Incluso después cuando se van tampoco tanto porque también ahí hay una cuestión de imagen del piloto, que si yo hablo mal de mi anterior empleador, mi actual empleador va a pensar, bueno, cuando se vaya de acá va a hacer lo mismo conmigo, ¿no? Entonces hay una cuestión de imagen del piloto. No me parece que, salvo que estalle una guerra por alguna otra situación mayor, o que esto escale por algún motivo, pero no me parece que Vettel sea una amenaza. Me intriga saber cómo va a ser la convivencia
por ahora 8 carreras anunciadas, veremos cuántas más se hacen este año, me intriga saber cómo va a ser la convivencia, teniendo en cuenta que Ferrari está claramente volcado a Leclerc, que Leclerc es el piloto con el que quieren pelear el campeonato, y también hay que ver cómo andan los autos, ¿no? Porque no va a ser cosa que terminen peleándose por migajas, ¿no? Terminen peleándose por cuartos o quintos lugares. Sí, eso mismo, nosotros ni siquiera vimos a nadie en pista todavía. Los tests siempre son referenciales y los únicos que realmente sacan información de eso son los equipos porque tienen los parciales, tienen las presiones, tienen la carga de combustible que llevaban y eso. Y por eso los tests no nos dicen cómo están No, realmente. los test nos muestran una verdad recortada, que es la verdad que nos quieren mostrar los equipos. Como vos decís, hay que estar ahí para ver. A veces ni siquiera tienen total certeza los equipos entre sí de qué es lo que está usando el otro o probando el otro, ¿no? Menos lo tiene uno desde tan lejos. Pero sí, lo que se vio al menos en la pretemporada no parece muy prometedor para Ferrari para decir, bueno, este año va a arrasar a Mercedes. También, a ver, la Fórmula 1 lo ha mostrado a lo largo de su historia, ¿no? Cuando tenés un equipo que marca una hegemonía, como en estos últimos años Mercedes, es difícil bajarlo y es difícil que los demás lo bajen si no hay un cambio de reglamento importante, porque el que tiene un auto ganador, lo único que tiene que hacer es repasarlo un poquito o acomodarlo o mejorarlo para seguir evolucionando. Es decir, es muy raro que lo pierda, porque quien tiene un auto ganador no va a ser al otro año un auto revolucionario, no, mejor el que tiene, que ya es un auto ganador. Entonces, los que tienen que hacer autos revolucionarios en todo caso son los que están a 7 décimas o 8 décimas y que necesitan recortar eso, que es mucho, con alguna idea, ¿no? Con alguna revolución tecnológica. Entonces, uno imagina, es difícil imaginar que Mercedes vaya a estar perdido, que Mercedes vaya a estar quinto o sexto. Podrá no ganar, pero va a estar ahí, ¿no? Y con una capacidad para dar vuelta a las cosas muy, muy grande. La misma que tiene Ferrari o la que tiene Red Bull. Después también hay que ver en esta situación de pandemia qué tan fácil pueden los equipos dar vuelta a las cosas porque cambia la logística, cambia el tiempo que hay entre carreras, cambia la longitud del campeonato. Digo, hoy perdés 3 o 4 o 5 carreras, estás perdiendo medio campeonato del campeonato anunciado, ¿no? Antes perdías 5 carreras y apenas un cuarto del campeonato y por ahí lograbas reacomodarte y engancharte de algún modo. Entonces, hoy por hoy, si tenés un buen auto de arranque, podés sacar una ventaja considerable. Sí, exactamente. De ahí también toda la especulación de que se dice que Max Verstappen puede tener un arranque de año impresionante con 3 carreras de seguidas que donde el circuito realmente le favorece al Red Bull históricamente en los últimos años y puede tener un arranque bastante avasallador. Sí, sí, claro, eso es importante, porque como digo, de momento la Fórmula 1 tiene 8 carreras confirmadas, entonces, y hay que ver cuántas se agregan, hay que ver cómo repercute eso en el campeonato, porque nunca, en los últimos 30 años, nunca pasó esto, digo, antes era habitual, hace 65 años, en el 55, después de Le Mans, de la tragedia de Le Mans de las 24 horas, se empezaron a caer carreras del campeonato. Bueno, esas cosas solían pasar antes en la Fórmula 1, pero desde que la Fórmula 1 adquirió un nivel de profesionalismo como el que tiene ahora, esto de arrancar el campeonato sin saber cuántas carreras se van a correr es insólito, ¿no es Una cierto? locura. Por supuesto que no es solo una cuestión de la Fórmula 1, es una cuestión asociada a la pandemia, pero esto hay que ver cómo repercute en lo deportivo, en el desarrollo de un campeonato con pilotos que de repente arrancás el campeonato, suponte que no sumaste en la primera y no sabés si vas a tener 7 carreras de revancha o 12 o 14, ¿no? Para recuperar lo que no sumaste. Al revés, sumaste y ganaste la primera carrera, fenómeno. ¿Y esto se termina dentro de 7 o se termina dentro de 12 o dentro de 14? Claro, cada punto vale mucho más ahora. Decime, una hipotética, de los circuitos que se están mencionando para agregar al calendario, como Portugal, Mugello, de repente, bueno, Canadá que está resurgiendo ahora la posibilidad, capaz Hockenheim que está ahí como reserva, también Imola. ¿Cuáles te gustarían más? ¿Cuál es el que más te emociona que estás haciendo hurras para que ingrese al calendario? Y habría que ver, los viejos circuitos siempre tienen carácter, ¿no? Digo, uno siempre suele ver buenas carreras en circuitos viejos que a veces tienen un diseño que uno los cree simple, pero no son tales, ¿no? Eh, los nuevos fueron acomodándose a lo que es la Fórmula 1 actual y muchos, por ejemplo, con el sello Tilke,
con largas rectas frenadas muy bruscas, tratando de hacer que los autos así se pasen, que no siempre eso es exitoso, sobre todo porque los autos actuales frenan más o menos todo bien y en el mismo lugar siempre. Entonces, no, eso automáticamente no crea opciones de sobrepaso. Creo además que la Los Fórmula famosos 1, tilcódromos. los tilcódromos, creo además que la Fórmula 1, como el Mundial de Motos, digo, de todas las categorías hoy están mostrando calendarios que son ideas, intenciones, ¿no? Buenas intenciones. Después hay que ver si todo eso se concreta, porque la cuestión de la pandemia es una cuestión tan dinámica, evoluciona tanto. Hace 4 o 5 meses no imaginábamos que íbamos a estar en esta situación, entonces hoy imaginar cómo vamos a estar en 3 meses es bastante temerario, si se quiere, ¿no? Cuando empezó todo esto nos parecía que era algo de China, que nunca iba a tocar en esta parte del mundo, y hoy el foco es Latinoamérica y todos los demás están levantando ya sus aislamientos, sus confinamientos, sus cuarentenas y tratando de retomar. Es muy dinámico todo, entonces hoy pensar dónde va a correr la Fórmula 1, la Fórmula 1 está tratando de correr donde puede claramente, y para ello está bajando también su nivel de pretensión general, ¿no? Es decir, a Estoril no lo tenías en el radar de ninguna manera, ¿no? Y ahora estás por volver a Imola, no lo tenías en el radar de ninguna manera. Después hay que ver también, y en eso la FIA tendrá que hacer un trabajo, si todos esos circuitos que se mencionan están aptos para lo que es la Fórmula 1 actual. Tiene que tener en eso en cuenta la Fórmula 1 estas cuestiones, digo, y ser muy precavida y muy seria al respecto. Sí. No por sumar carreras en el campeonato vas a ir, digo, Imola estuvo en la Fórmula 1, ya lo sabemos, hasta no hace tanto tiempo, pero a ver, 2 décadas en Fórmula 1 es muchísimo. Los circuitos que hace 2 décadas estaban bien, hoy son obsoletos en muchos países y en muchos lugares. No digo que sea el caso de Imola, lo que digo es que este tipo de situaciones, este tipo de urgencias, te hacen bajar tus pretensiones, bajar tus estándares, porque hay que sumar carreras, porque acá sí podemos ir y allá no, entonces vayamos acá. Bueno, hay que no vas a hacer cosa que se pague un precio alto por ir a cualquier lugar, y la verdad es que no creo. Imola daba extraordinarias carreras cuando la Fórmula 1 era otra, pero esta Fórmula 1 con esta carga aerodinámica, con este reglamento, no me asegura una gran carrera en Imola. Me da la sensación de que puede haber una enorme procesión. ¿Dónde más? Estoril, y alguna vez Jacques Villeneuve en su primer año en Fórmula 1, si mal no recuerdo, en el 96, lo pasó a Schumacher por afuera en el curbón de Estoril. La famosa anécdota de la cucharita con Chuck Lear, y hoy me parece que no se daría eso en la Fórmula 1 actual por cómo es todo, ¿no? Digo, hoy te salís de la huella, te salís del lugar engomado, te salís del tránsito ideal y ya el auto no funciona o no funciona en plenitud. Entonces es difícil suponer dónde sería una gran carrera. A Hockenheim va, la Fórmula 1. La verdad, me gustaba el viejo Hockenheim, que parecía que era con muchas más rectas y las chicanas y demás, y el ruido de los autos en el bosque. Bueno, todo eso no ocurriría hoy. De los circuitos que se están mencionando, ¿no? Sí. Mugello, la verdad es que me parece que es un circuito lindo para las motos, pero que la Fórmula 1 haría una carrera soporífera. Sí, con esas rectas también, en especial para Ferrari en su 1000º Grand Prix, que, bueno, también que Ferrari ayuda, el tema de que Ferrari sean los dueños de la pista, por el tema económico, así como Red Bull también se ofreció a hacer 2 carreras en su pista de casa. Bueno, lastimosamente nos quedamos con las ganas de ver como era circuito invertido. Hubiese sido interesante ver por lo menos alguna otra configuración. No perdemos la esperanza en Silverstone, ¿verdad? Que sí tiene unos cuantos trazados aprobados para el grado 1, que es la calificación que necesitan para correr en la Fórmula 1. Claro, pero no muchos circuitos lo pueden hacer a eso, porque por ahí mucha gente que no sigue habitualmente el deporte motor, cuando se presentan estos calendarios, se presentó el de Fórmula 1, se presentó el de motos, con carreras repetidas en fines de semana consecutivos en una misma pista, rápidamente la reflexión es: ¿por qué no corren al revés? ¿Por qué no corren de otra manera? Siempre.
y mucha gente no sabe que los circuitos se aprueban, se configuran en este momento en el mundo y se aprueban con un sentido de giro, y que si uno cambia el sentido de giro no sirve ninguna de las protecciones, no sirve ninguna de las medidas de seguridad, digamos, todo queda al revés, todo queda invertido, y el circuito no tiene la aprobación para organizar carreras. Entonces no es tan sencillo, no es que se le cambie el sentido, salí para el otro lado, le dice al piloto y listo, que no pasa nada, te quedan los guardrails al revés, y tenés un accidente y podés salir lastimado muy feo, te queda todo al revés y todo mal, porque el circuito está configurado para un sentido de giro, ¿no? No es una cuestión de Sí, dar una señal, de cambiar de lado el semáforo y listo. exactamente. Una consulta técnica, ya volviendo a lo que estábamos hablando de Vettel, de los cambios de piloto, el asiento libre de Renault, ¿a quién le das? ¿Quién es quién paga más a tu parecer? Y hay que ver qué busca Renault por un lado y qué piloto queda libre por el otro, ¿no? Porque Sí. Por sus necesidades deberían estar buscando un piloto número uno. sí, pero el asunto es que vos a un piloto número uno le tenés que prometer un auto para pelear victorias. Y Renault creo que no lo tiene. Hay que ver si lo va a tener el año que viene, pero dudo mucho porque la pandemia que hoy vivimos va a tener sus consecuencias el año que viene, en lo económico y en lo técnico, ¿no? Porque este es un momento del año en el que si no existiera este parate, los autos del año que viene estarían en pleno proceso de diseño, en pleno proceso de avance tecnológico y demás, de ir averiguando cosas, de ir conformando lo que va a ser el diseño del auto del año que viene. Eh, y creo que ese no es el caso de ningún auto de Fórmula 1 hoy, y menos porque ni siquiera tenés la información que te da este auto. Digo, la única información que tenés es la de los test de pretemporada, que fueron hace meses. Entonces, para decir, bueno, con toda la información, con todo el comportamiento que tuvimos de este auto, que con tal temperatura hace tal cosa, que con tanta carga aerodinámica hace esto, que cuando va atrás de otro auto pasa esto, que con tanto combustible reacciona así o reacciona así, tenemos toda esa información y la volcamos en el diseño del auto nuevo. Bueno, todo eso no existe de momento porque no han corrido. Entonces, repito, hay que ver qué decisión toma Renault por un lado, cuánto presupuesto tiene para atentar a un piloto y qué es a lo que aspira, porque generalmente los equipos, vos podés aspirar a buscar un piloto que te ayude en el desarrollo del auto, puede ser un experimentado que te traiga mucho conocimiento, te ayude en el desarrollo y que esté dispuesto, por la razón que sea, a comerse, entre comillas, un par de años de quintos, sextos lugares, cuarto en una gran carrera, séptimo, octavo, hasta que el auto sea un auto potencialmente ganador. Para lo cual a ese piloto también le tenés que dar la garantía de la automotriz, en este caso Renault, me voy a quedar en Fórmula 1 todo este tiempo porque me voy a quedar hasta que gane, hasta que sea campeón. Y no, sí, hoy estoy y bueno, y veremos cómo da la crisis, no vaya a cosa que tengo que cerrar un par de plantas y barramos con el equipo Fórmula 1 porque a nivel imagen no da tener un equipo y estar despidiendo gente, ¿no? Ya ha pasado esto en la Fórmula 1 muchas veces. Entonces hay que ver qué tipo de piloto quieren. Parece ser que Mercedes quiere a Bottas. Bottas yo creo que es un buen piloto para que haga ese camino, ¿no? Es un piloto que ya ha ganado carreras, es un piloto que ha tenido mucha experiencia en Williams y después mucha experiencia en un equipo ganador y campeón como Mercedes. Sería un gran valor, y es un tipo muy rápido, sería un gran valor para decir, bueno, voy con este que me ayude en el desarrollo, hay que ver con qué tan bueno es Bottas en ese aspecto, no en el aspecto técnico. Sí. Que me ayude en el desarrollo, que colabore conmigo, y después sé que si tengo un auto para ser campeón, tengo un piloto ganador, y en el transcurso de eso veré cómo se mueve el mercado, en qué se transforman otros pilotos, en qué se transforman esos prospectos que vienen, qué se transforma Ocon, en qué se transforman los pilotos. Bueno, entonces, mira, acá hay uno que puede ser campeón, acá tengo al próximo Leclerc, acá tengo al próximo Verstappen, ¿no? Y no tengo que pagar el sueldo de un consagrado, tengo que pagar muchos millones, más allá de que ahora van a bajar los sueldos de todos, calculo, por la crisis. Hay que ver a qué aspira cada quien, ¿no? A qué aspira Renault y a qué aspiran los pilotos que queden libres. Eso mismo. Hablando ya de los equipos que están ahí peleando el medio campo, ya hablamos de arriba,
probablemente vamos a tener los mismos tres peleando siempre. Pero ¿cómo ves el medio campo? Está Renault, que históricamente en los últimos años siempre era uno de los grandes candidatos a ser mejor el resto. McLaren, que dio un salto de calidad impresionante el año pasado. Y bueno, está el Racing Point, que se llevó todos los comentarios en la pretemporada con el Mercedes rosado, por así decirlo. Son, va a estar duro el medio campo. ¿Quién es tu candidato? Sí, va a estar duro, va a estar muy competitivo, va a estar muy peleado, porque además ahí se definen también muchos millones de premios del promotor del Mundial hacia los equipos, ¿no? Yo creo que Y va a con estar el muy costo peleado lo eso. necesitan bastante. Claro, que millones que son muy importantes en el porcentaje del presupuesto, ¿no? Porque si vos sos Ferrari y recibís 30 millones, es una cosa. Ahora, si vos sos Racing Point y recibís 30 millones, es otra. Si sos Alfa Romeo y recibís 30 millones o 40, es otra. Te hace mucho, significa un volumen muy importante para el presupuesto. Yo creo que va a estar muy, muy peleado. De nuevo, me parece que va a ser muy importante también para esos equipos cómo puedan gestionar las carreras, ¿no? Si no tienen roturas importantes, con carreras tan seguidas, con todos los desafíos logísticos que trae la pandemia para trasladar equipo, para trasladar materiales y demás, tener pilotos constantes, que no se equivoquen demasiado, eh, Que tener no se pilotos contagien. que no se contagien, por supuesto, no, eso ni hablar. Me parece que va a definir un montón de cosas. Si McLaren sostiene la evolución que tuvo el año pasado, incluido ese podio de Carlos Sainz en Brasil y algunas otras buenas actuaciones que tuvo, me parece que es ahí candidato de vuelta con Renault para estar peleándose por ser el mejor del resto, ¿no? Y bueno, y Racing Point lo que mostró en pretemporada, más un reacomodamiento de sus finanzas, de su organización y demás, ya lo ha hecho, digo, ya ha hecho podios, ya ha hecho, es un equipo que está siempre como al acecho. Me parece que puede ser también un gran baluarte para pelear en esa zona, en esa franja. Perfecto. Martín, te queremos agradecer tu tiempo. Ya estamos llegando casi a la 1 hora, que está pasando volando el tiempo cuando hablamos de lo que nos gusta, más todavía con gente que sabe tanto, que ya está tanto tiempo adentro del deporte como vos. Te agradecemos tu tiempo, la predisposición de hablar con nosotros. Te mandamos un saludo grande, virtual, porque lastimosamente en persona es tan difícil hacer las cosas últimamente. ESPN transmite la Fórmula 1 de esta temporada. ¿Qué tal estás con eso? ¿Vos seguís ahí también? ¿Vas a estar involucrado en las transmisiones o no? No, yo no voy a estar, yo sigo con el Mundial de Motos, no voy a estar en las transmisiones de ESPN, que siguen básicamente con el mismo grupo de colegas y buenos amigos que lo venía haciendo. Esto tiene que ver principalmente con la fusión empresarial. Disney es la propietaria de Fox, ya lo era de ESPN, y esta fusión hace que algunos contenidos se hayan cambiado de señal. Viene la Fórmula 1 para ESPN, lo cual es un gran logro para la marca. Creo que los fanáticos lo van a disfrutar. Va a estar Fernando Tornero encabezando la transmisión como siempre, alguien a quien le tengo mucha estima y respeto mucho en lo profesional y en lo personal. Así que creo que van a ser, bueno, esperemos que sean buenas carreras, que tenga muchas buenas maniobras Fernando para relatar. Y estamos pendientes porque este viernes arrancan desde muy temprano los entrenamientos en Austria, así que Sí, estaremos pendientes de lo que pase con el Mundial en este comienzo. totalmente, la alarma ya está puesta. Mañana se madruga, la FP1 se ve como sea, llueva, no llueva, salgan a pista, no salgan a pista, hay que ver Fórmula 1 ya. Pasó demasiado tiempo. Muchísimas gracias, Martín. Te vamos a estar viendo igual por las pantallas de ESPN. Vamos a estar viendo también lo que sucede con el Mundial de Motos. ¿Tenemos MotoGP en Argentina este año? Mirá, la fecha está ahí con asterisco como todas las carreras fuera de Europa. Yo creo que no va a ser fácil que la Fórmula 1, que el Mundial de Motos salga de Europa para empezar y que venga a Sudamérica, principalmente por lo que hablábamos antes, ¿no? En este momento la pandemia, el foco de la pandemia está en Latinoamérica.
Hay que resolver muchas cuestiones antes, como la apertura de fronteras, como los operativos sanitarios, cómo sería traer el Mundial de Motos, y después hay una cuestión no menor, que es la cuestión económica. El Mundial ha organizado carreras en Europa, de algún modo no cobrándoles a las sedes de los grandes premios el canon de la carrera, ya que no pueden recaudar dinero porque no pueden vender entradas, porque las carreras son sin Claro, público, pero el traslado de los equipos en Europa es un traslado mucho menos costoso que salir de Europa para venir ya sea a Latinoamérica, a Estados Unidos, a Tailandia, a Malasia o donde sea. Hay que ver si el organizador, primero, si están las fronteras abiertas, después, si se puede organizar con público en la Argentina. El promotor del Gran Premio de la Argentina ha sido muy claro, hemos charlado unas cuantas veces en los últimos meses, que la intención de Argentina es organizar una carrera con público, por varias razones. Primero, porque la única chance que tiene de ganar dinero el organizador local es vendiendo entradas, y después porque considera la carrera una fiesta popular, quiere el público es parte de la carrera, entonces quiere una sí, carrera con público. Para eso hay que ver si están dadas las condiciones. Digo, si puede venir el Mundial de Motos a Latinoamérica, porque están abiertas las fronteras, y por otra parte, si se puede aglomerar 50 o 60 mil personas en un lugar para ver un espectáculo deportivo. Por eso te digo que lo veo un poco complejo, y si no se da esto último, si existe la condición económica para traer el Mundial, a ver quién absorbe los costos de los viajes, todo ese tipo de cuestiones, sin poder vender entradas para hacer una o más carreras fuera de Europa, mostrar al sí, Mundial como un Mundial y no como un campeonato europeo como parece que va a ser este año, y también la Fórmula 1, pero bueno, ¿quién absorbe el costo de eso, ¿no? Por eso digo que no es un camino fácil. Lo quería tener definido el Mundial para antes del fin de este mes, para antes del fin de julio. Veremos. El organizador local dice que le han dado un poco más de tiempo a todos los de fuera de Europa como para que definan su situación, a ver si pueden tener carreras o no. Veremos. No está fácil la situación, porque además el no, Mundial no quiere terminar más allá del 13 de diciembre. De las 4 carreras que hay con asterisco, solo entrarían 3. Se supone que no va a entrar a Estados Unidos, que además tiene unos problemas propios, el Circuit of the Americas, en cuanto a financiación, a situación económica, financiera y demás. Así que veremos si puede entrar a Argentina. Primero, si hay carreras fuera de Europa, ¿no? Yo no lo veo tan sencillo a eso. claro. Bueno, Martín, muchísimas gracias, te dejamos descansar, muchísimas gracias a toda la gente que se sumó, que nos dejaron sus comentarios. Lastimosamente no pudimos responder a todos, pero creo que tocamos todas las preguntas que estaban previstas. Muchísimas gracias, Martín, de nuevo y un saludo. Por favor, un abrazo grande a ustedes, a todos los paraguayos, un abrazo grande a todos. Siempre es un gusto las veces que estaba en Asunción, estar en la ciudad, estar en los alrededores y demás. Así que un abrazo a todos, Roja y Ju, y Roja y nos vemos. Hunde. Muchas gracias, Martín. Por Adiós. favor. Adiós.